Mr. Proudhon ha escrito en sus Confesiones de un revolucionario estas notables palabras: "Es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología. Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa de Mr. Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias, así como Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas. Todas ellas estuvieron antes de que fueran, y están después de creadas, en el entendimiento divino, porque si Dios las hizo de la nada, las ajustó a un molde, que está en él eternamente. Todas están allí porque de aquella altísima manera con quien están los efectos en sus causas, las consecuencias en sus principios, los reflejos en la luz, las formas en sus eternos ejemplares. En él están justamente la anchura del mar, la gala de los campos, las armonías de los globos, las pompas de los mundos, el esplendor de los astros, las magnificencias de los cielos. Allí está la medida, el peso y el número de todas las cosas, y todas las cosas salieron de allí, con número, peso y medida. Allí están las leyes inviolables y altísimas de todos los seres, y cada cual está bajo el imperio de la suya. Todo lo que vive encuentra allí las leyes de la vida, todo lo que vegeta, las leyes de la vegetación, todo lo que se mueve, las leyes del movimiento, todo lo que tiene sentido, la ley de las sensaciones, todo el que tiene inteligencia, la ley de los entendimientos, todo lo que tiene libertad, la ley de las voluntades. De esta manera puede afirmarse, sin caer en el panteísmo, que todas las cosas están en Dios y que Dios está en todas las cosas. Esto sirve para explicar por qué causa, al compás mismo con que se disminuye la fe, se disminuyen las verdades en el mundo, porque causa la sociedad que vuelve la espalda a Dios, ve ennegrecerse de súbito con aterradora oscuridad todos sus horizontes. Por esta razón, la religión ha sido considerada por todos los hombres y en todos los tiempos como el fundamento indestructible de las sociedades humanas. Omnis humanae societatis fundamentum convelit, qui religionem convelit, dice Platón en el libro 10 de sus leyes. Según Jenofante, sobre Sócrates, las ciudades y naciones más piadosas han sido siempre las más duraderas y más sabias. Plutarco afirma contra Colotes que que es cosa más fácil fundar una ciudad en el aire que construir una sociedad sin la creencia de los dioses. Rousseau, en el Contrato Social, libro 4, capítulo 8, observa que jamás se fundó estado ninguno sin que la religión le sirviese como fundamento. Voltaire dice, Tratado de la Tolerancia, capítulo 20, que allí donde hay una sociedad, la religión es de todo punto necesaria. Todas las legislaciones de los pueblos antiguos descansan en el temor de los dioses. Polibio declara que ese santo temor es todavía más necesario que los otros en los pueblos libres. Numa, para que Roma fuese la ciudad eterna, hizo de ella la ciudad santa. Entre los pueblos de la antigüedad, el romano fue el más grande, cabalmente porque fue el más religioso. Como César hubiera pronunciado un día en el pleno senado ciertas palabras contra la existencia de los dioses, luego al punto, Catón y Cicerón se levantaron de sus sillas para acusar al mozo irreverente de haber pronunciado una palabra funesta a la República. Cuéntase de Fabricio, capitán romano, que como oyese al filósofo Cineas morfarse de la divinidad en presencia de Pirro, pronunció estas palabras memorables: plegue a los dioses que nuestros enemigos sigan esta doctrina cuando estén en guerra contra la República.
La disminución de la fe que produce la disminución de la verdad no lleva consigo forzosamente la disminución, sino el extravío de la inteligencia humana. Misericordioso y justo a un tiempo mismo, Dios niega a las inteligencias culpables la verdad, pero no las niega la vida. Las condena al error, mas no a la muerte. Por eso todos hemos visto pasar delante de nuestros ojos esos siglos de prodigiosa incredulidad y altísima cultura, que han dejado en pos de sí un surco, menos luminosos que inflamado en la prolongación de los tiempos, y que han resplandecido con una luz fosfórica en la historia. Poned sin embargo en ellos vuestros ojos, miradlos una vez más y otra vez, y veréis que sus resplandores son incendios, y que no iluminan sino porque relampaguean. Cualquiera diría que su iluminación procede de la explosión súbita de materias, de suyo oscuras, pero inflamables, más bien que de las purísimas regiones donde se engendra aquella luz apacible, dilatada suavemente en las bóvedas del cielo, con soberano pincel por un pintor soberano. Y lo mismo aquí que se dice de las edades, puede decirse de los hombres. Negándoles o concediéndoles la fe, les niega a Dios o les quita la verdad. Ni les da ni les quita la inteligencia. La de los incrédulos puede ser altísima, y la de los creyentes humilde. La primera empero, no es grande, sino a la manera del abismo, mientras que la segunda es santa, a la manera de un tabernáculo en la primera hábitat mientras que la segunda es santa, a la manera de un tabernáculo. En la primera habita el error, en la segunda la verdad. En el abismo está, con el error, la muerte. En el tabernáculo, con la verdad, la vida. Por eso, por esta razón, para aquellas sociedades que abandonan el culto austero de la verdad, por la idolatría del ingenio, no hay esperanza ninguna. En pos de los sofismas vienen las revoluciones, y en pos de los sofistas los verdugos. Posee la verdad política el que conoce las leyes a que están sujetos los gobiernos. Posee la verdad social el que conoce las leyes a que están sujetas las sociedades humanas. Conoce estas leyes el que conoce a Dios. Conoce a Dios el que oye lo que él afirma de sí, y cree lo mismo que oye. La teología es la ciencia que tiene por objeto esas afirmaciones, de donde se sigue que toda afirmación relativa a la sociedad o al gobierno supone una afirmación relativa a Dios, o lo que es lo mismo, que toda verdad política o social se convierte forzosamente en una verdad teológica. Si todo se explica en Dios y por Dios, la teología es la ciencia de Dios, en quien y por quien todo se explica. La teología es la ciencia de todo. Si lo es, no hay nada fuera de esa ciencia, que no tiene plural, porque el todo, que es su asunto, no le tiene. La ciencia política, la ciencia social, no existen, sino en calidad de clasificaciones arbitrarias del entendimiento humano. El hombre distingue en su flaqueza lo que está unido en Dios con una unidad simplista. De esta manera distingue las afirmaciones políticas de las afirmaciones sociales y de las afirmaciones religiosas, mientras que en Dios no hay sino una afirmación, única, indivisible y soberana. Aquel que cuando habla explícitamente de cualquier cosa, ignora que habla implícitamente de Dios, y que cuando habla explícitamente de cualquier ciencia, ignora que habla implícitamente de la teología. Puede estar cierto de que no ha recibido de Dios sino la inteligencia absolutamente necesaria para ser hombre. La teología, pues, considerada en su aceptación más general, es el asunto perpetuo de todas las ciencias, así como Dios es el asunto perpetuo de las especulaciones humanas. Toda palabra que sale de los labios del hombre es una afirmación de la divinidad, hasta aquella que le maldice o que le niega. El que revolviéndose contra Dios exclama frenético diciendo, te aborrezco, tú no existes, expone un sistema completo de teología, de la misma manera que el que levanta a él el corazón contrito y le dice, Señor,
hiere a tu siervo que te adora. El primero arroja a su rostro una blasfemia, el segundo pone a sus pies una oración. Ambos, empero, le afirman, aunque cada cual de su manera, porque ambos pronuncian su nombre incomunicable. En la manera de pronunciar ese nombre está la solución de los más temerosos enigmas, la vocación de las razas, el encargo providencial de los pueblos, las grandes vicisitudes de la historia, los levantamientos y las caídas de los imperios más famosos, las conquistas y las guerras, los diversos temperamentos de las gentes, la fisonomía de las naciones y hasta su varia fortuna. Allí donde Dios es la infinita sustancia, el hombre entregado a una contemplación silenciosa da la muerte a sus sentidos y pasa la vida con un sueño, acariciado por brisas olorosas y enervantes. El adorador de la infinita sustancia está condenado a una esclavitud perpetua y a una indolencia infinita. El desierto tendrá para él algo de divino sobre la ciudad, porque es más silencioso, más solitario y más grande. Sin embargo, no le adora como a su Dios, porque el desierto no es infinito. El océano sí sería, el océano sería su única divinidad, porque lo abarca todo, si no hubiera extrañas turbulencias y ruidos extraños. El sol, que todo lo alumbra, sería digno de su culto, si no abrazara con su vista su disco resplandeciente. El cielo sería su señor, si no hubiera lumbreras, y la noche, si no tuviera rumores. Su Dios es todas estas cosas juntas: inmensidad, oscuridad, inmovilidad, silencio. Allí se levantarán a lo alto y de repente, por la secreta virtud de una vegetación poderosa, imperios colosales y bárbaros, que caerán con estrépito un día, abrumados por la inmensa pesadumbre de otros más gigantescos y colosales, sin dejar rastro a la memoria de los hombres, ni de su caída ni de su levantamiento. Los ejércitos estarán sin disciplina, como los individuos sin inteligencia. El ejército será ante todas cosas y, principalmente muchedumbre. La guerra tendrá menos por objeto de averiguar cuál es la nación más heroica que cuál es el imperio más populoso. La victoria misma no será un título de legitimidad, sino porque es el símbolo de la divinidad, siéndolo de la fuerza, como se ve. La teología y la historia indostatánica son una cosa misma. Este fenómeno es visible sobre todo en la historia del pueblo romano. Sus principales dioses de familia etrusca, por lo que tenían de dioses, eran griegos, por lo que tenían de etruscos eran orientales, por lo que tenían de griego eran muchos, y por lo que tenían de orientales eran austeros y sombríos. En política como en religión, Roma es a un tiempo mismo Oriente y Occidente. Es una ciudad como la de Teseo y un imperio como el de Ciro. Roma figura Jano: en su cabeza hay dos caras, y en sus dos caras hay dos semblantes. El uno es el símbolo de la duración oriental y el otro el movimiento griego. Tan grande es su movilidad que llega a los confines del mundo, y tan agigantada su duración que el mundo la llama eterna, criada por el consejo divino para preparar las vías a aquel que había de venir. Su encargo providencial fue asimilarse todas las teologías y dominar a todas las gentes, obedeciendo a un llamamiento misterioso. Todos los dioses suben al Capitolio romano, y pasmadas las gentes con un súbito terror derriban al suelo su cerviz, todos los pueblos y todas las naciones.